Esta noche venga revestido del poder del Señor y la aprobación del Señor. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga este mensaje y prepare sus corazones. Los invito ahora a abrir a las páginas del Nuevo Testamento, y en esta ocasión estaremos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Amén, amén. Disculpe, alguien me roba mi. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Esto es palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta linda hora oramos para que sea su nombre glorificado. Amén, así es. Le damos la honra y la gloria. Aprovechamos el tiempo, Señor, antes de comenzar este mensaje, pedirle por Margarita Roy. Señor, en este momento hay una crisis en ella difícil, que las manos humanas no pueden intervenir dando buenos resultados, pero su mano poderosa que sana puede hacerlo. Oramos por ella. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche. Agradecemos su tiempo, agradecemos su disposición, y hable a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El día de ahora, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de poder llegar al estudio número 7. Número 7 en la serie llamada Firmes en la Fe. En esta ocasión, nuestra temática a compartir le he llamado una fe probada, una fe aprobada. Una fe probada, una fe aprobada. Esta tarde, mis amados hermanos, como introducción, deseo comenzar diciéndoles esto: que la fe no se mide en los momentos de calma, que nuestra fe no se mide en los momentos cuando todo va bien, cuando parece que todo nos va de maravilla, sino que se mide en los momentos de aflicción. Amén, así es. Se mide en los momentos de tristeza, se mide en los momentos de la tormenta. Mis amados hermanos, la fe no crece en los días soleados, sino en los días oscuros. Así es. Cuando pareciese que no hubiese una luz, es cuando nuestra fe debe salir, brillar. El apóstol Pedro nos compara la fe con el oro en los versículos que hemos dado lectura. Él nos compara esa fe con el oro. Mis amados hermanos, el oro es un material muy valioso que debe pasar por el fuego para ser purificado y sacar todas las impurezas. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, nuestro Dios permite en muchas ocasiones pruebas que vengan a nuestra vida, y las permite no para destruirnos, sino para fortalecernos, para purificarnos, para aprobar nuestra fe. Amén. Para aprobar nuestra fe. El oro sin prueba, simplemente, mis hermanos, es solamente un metal.
Asimismo, nuestra fe sin prueba es solamente una teoría. Es solamente un invento de decir yo tengo fe. Así es. Sin prueba es imposible saber el nivel de fe que usted tiene. Pero cuando la fe es probada, cuando la fe es genuina, se convierte en una fe firme, se convierte en una fe madura y una fe que es aprobada por Dios si nos mantenemos tal como Dios desea en medio de la tempestad. Nuestra fe será aprobada por Dios. Mis hermanos, la vida cristiana no está diseñada para caminar y avanzar sin desafíos. La vida cristiana no está diseñada para solamente caminar en cosas sin ningún tipo de aflicción. La Escritura nunca nos ha engañado en esto. Desde el momento en que decimos, Señor, en ti confío, Señor, deseo servirte, automáticamente ya nuestra fe es puesta bajo la lupa del cielo y muchas veces bajo el fuego de la tierra. Estaremos dispuestos y a la orden de las luchas y de las pruebas. La Biblia nos enseña que la fe no es un adorno. No es un simple sentimiento, sino es la base de nuestra relación con Dios, nuestra fe. Nuestra fe. El autor del libro a los Hebreos, él nos dice claramente en el capítulo 11, versículo número 6, y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿se acuerdan? Y para que ustedes no duden en lo que estamos enseñando, los invito a abrir el libro del autor, el autor de los Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, y notemos cómo la Biblia nos dice esto. Algo que nos deja impactados con una contundencia. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados hermanos, la fe que realmente agrada a Dios no es una fe superficial, no es una fe de labio, una fe que solo cree en Jesucristo cuando todo marcha bien, sino en una fe que se mantiene firme cuando todo alrededor de nosotros parece desmoronarse. Cuando más te sientes romperte en 1000 pedazos, es cuando tu fe debe activarse en las promesas de Dios. Amén. Recordemos que la serie se llama Firmes en la Fe. Una fe que soporta la oposición. Debemos tener una fe que soporte la duda, el dolor. Y aún así, hermanos, debemos aferrarnos en medio de todas esas aflicciones, aferrarnos a las promesas de Dios. Esa, mis hermanos, es la verdadera fe que Dios aprueba. Esa es la verdadera fe que Dios aprueba. El apóstol Pedro, cuando escribe esto, regresemos a nuestro texto inicial, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero aquí el apóstol Pedro, cuando escribe esta parte, lo escribe a creyentes que estaban siendo perseguidos, a creyentes que estaban en ese tiempo siendo humillados, estaban siendo afligidos por causa del evangelio. Es en el momento que se escribe estos dos versos. Y dice así en los versos 6 y 7, donde noten ustedes que él les dice que sus pruebas eran necesarias, porque en medio de ella se estaba purificando y probando su fe, la cual él lo describe así, que es mucho más preciosa que el oro. Amén. Así lo describen estos dos versos. Hermanos, el oro sin duda es valioso, pero aún así él dice que es perecedero, Y la palabra perecedero aquí, mis hermanos, significa algo que tiene fin. Algo que se gasta, algo que se daña, algo que se destruye con el tiempo. Pedro lo usa aquí, mis hermanos, para describir que el oro no es eterno, el oro no es duradero. En cambio, la fe, esa sí es eterna. Esa sí es eterna. La fe, mis hermanos, tiene un valor eterno porque conecta a cada uno de nosotros con Dios.
y nuestra fe siempre determinará nuestra victoria final en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es en medio de la prueba cuando debemos mantenernos firmes, no cuando todo vaya bien, no cuando todo vaya de color de rosa. Hermano, prepárate. Si en verdad decides agradar a Dios, si en verdad decides honrar a Dios, tienes que ser probado. Amén. Así es. Tienes que tener una fe probada para que tu fe sea aprobada. Amén. Así es. De la misma manera, mis hermanos, el oro, para brillar, para dar su valor, para tener esa pureza, debe pasar por el fuego. Es sin duda, es necesario. Mientras más intenso sea la llama, sea el fuego, más impurezas son eliminadas y más valioso se vuelve el metal. De la misma manera, el creyente, el Hijo de Dios, nosotros debemos pasar por el fuego de las pruebas para que nuestra fe sea manifestada en medio de la duda, en medio de la tristeza, en medio del orgullo, de la dependencia en nosotros mismos. Debemos hacerlo hasta lograr una fe genuina, hasta lograr tener una fe firme que permanezca aprobada por Dios. Hermanos, quiero recordar algo para ustedes en esta linda tarde. ¿Se acuerdan ustedes del padre de la fe? Dentro de las escrituras es Abraham. Amén. Así es. Acuérdense cuando Dios le pidió a Isaac su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia, hermano? ¿Lo han leído esa historia? Amén. Él fue probado en su obediencia. Él fue probado en su confianza. Cuando él decidió hacer, él obedeció y fue probado en su obediencia. Pero cuando levantó el cuchillo, cuando estaba dispuesto a llevar a cabo la orden de Dios en aquel monte Moriah, su fe fue hallada probada. Y no solamente probada, fue hallada aprobada. ¿Entendemos, hermano? Fue probada en su fe, en su obediencia, en su fidelidad, pero sobre todo, hermano, fue probada en el momento justo, cuando él no podía o quería hacer todas las cosas. Confiaba en las promesas de Dios. Oh, hermano, qué lindo es encontrar gente, hombres y mujeres como Abraham, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan de Job? Amén. Hermano, todos sabemos de Job, ¿verdad? Job fue probado también en su dolor. También tuvo una lucha, también tuvo pruebas. La Biblia dice que tuvo muchas pérdidas, pero al final él pudo decir algo en Job capítulo 42, verso 5. Job capítulo 42, verso 5, él dice estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Esa declaración de Job nos confirma algo muy importante. Sus palabras anuncian su fe real, su fe genuina en un Dios que le bendijo cuando parecía que ya había perdido todo. Sin duda, mis hermanos, la fe de Job fue aprobada. Fue aprobada. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia? Amén. Amigos de Daniel. Ellos fueron también probados en medio de un fuego, el horno de fuego. Pero su fe no queda duda de que fue inquebrantable, porque por medio de esa prueba, ellos glorificaron a Dios delante de un rey pagano, y al final su fe fue aprobada. Entonces, hermano, piensa en esto. El punto no está si recibes pruebas. El punto no está si recibes luchas, tempestades, tormentas. El punto es si Dios te va a probar después de eso. Amén. Así es. Hay muchos hermanos que tiran la toalla en lugar de confiar en Dios. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versos 23 al 28. No le daré lectura a todo, pero ustedes apunten, hermano. Lleguen a casa, investiguen. Es necesario que lo hagan. Indaguen la palabra. Busquen en la palabra. Para si usted tiene alguna duda, puedan consultar con el pastor. Y si el pastor está
dando en mentiras en cuestión de enseñanza, pues lo puedan alejar de este lugar, porque aquí no se necesita compartir mentiras. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 28, nos menciona que el apóstol Pablo, él estuvo en prisiones, él estuvo en naufragios, él recibió azotes, y él nos demostró que la fe verdadera nunca se rindió. Por medio de todo eso que pasó, su fe nunca se rindió, sino que se fortaleció en Cristo Jesús. Hermano, Pablo, Job, los tres amigos de Daniel, Abraham, cada uno de ellos entendieron que las pruebas no significaban abandono. Hermano, el momento que tú estás pasando por una lucha, una prueba, no significa que nuestro Dios te ha abandonado, sino que es el momento donde el escenario de Dios tiene que mostrar su fidelidad. Es en el momento donde Dios te va a extender su mano para sacarte de la situación más complicada que tengas. Hay a veces, hermano, que el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Lo único que lo puede hacer es Dios. Debemos permanecer firmes en la fe. Las pruebas que cada uno de nosotros tenemos en este momento, y sin duda las que vendrán, hermano, las pruebas son el taller de Dios para preparar nuestra fe para el día de mañana. Algo tiene el Señor para nosotros, y Él quiere prepararnos para cuando Él nos dé esas bendiciones. Cada lágrima, cada lucha, cada noche oscura tiene un plan, tiene un propósito eterno. Hacer que su fe se convierta en un testimonio real que simplemente glorifique a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese es el plan del Señor, de que en medio de la fe en la cual usted se encuentra, su nombre sea glorificado. Amén. Una fe que no es probada, nunca será una fe aprobada. ¿Estamos, hermano? Así es que yo sé que si yo le hago una encuesta y le digo, ¿a usted le gusta tener lucha? Quizás me diga, no, pastor, pues ¿cómo es que quiero tener lucha? Pero en medio de las luchas es donde se manifiesta el nivel de fe que tenemos delante del Señor. Por eso, al estudiar este tema, veremos tres grandes verdades en esta tarde. 3 puntos, hermano, me permiten, 3 puntos. Trataré de respetar el tiempo, pero sin dejar de declarar lo más importante para nosotros en esta linda noche. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes para los que están haciendo nota. En primer lugar, que la fe siempre será probada. La fe siempre será probada. Segundo lugar, que la prueba nos purifica y fortalece nuestra fe. Y en tercer lugar, que una fe aprobada produce la gloria y se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Con esta convicción en el corazón, mis hermanos, entremos a la palabra del Señor ahora y aprendamos cómo vivir una fe que, aunque pase por el fuego, sea aprobada por Dios, por el Dios Todopoderoso. Así que los invito a examinar el primer punto. La fe siempre será probada. Abramos las escrituras en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermano. Espero que traigan sus Biblias y honremos al Señor en esto. Santiago 1, 2 y 3. Dice la escritura así: hermanos míos. ¿A quién le habla? A los cristianos. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Realmente, hermano, la fe que es verdadera no puede ni podrá evitar el proceso de la lucha o de la tempestad. Es decir, que no hay fe genuina sin un examen divino, hermano. No podremos decir tenemos fe en Dios si no pasamos el examen del Señor. Amén. Dios no prueba para condenarnos. Dios no nos prueba para castigarnos, sino para afirmar nuestra fe. Para que seamos firmes en la fe, seamos firmes en la fe. Y si nuestra fe es probada, es para que cada uno de nosotros vivamos aprobados delante de Dios.
La palabra del Señor, mis hermanos, nos asegura que la fe no es inmune a las pruebas, sino que depende de ellas para que cada uno maduremos en el Señor. Es necesario que las pruebas lleguen a nuestra vida para que nosotros nos hagamos fuertes en fe. Amén. Noten ustedes en el verso 2 del libro de Santiago, capítulo 1, el cual dimos lectura. Noten allí que no dice, si os halléis en diversas pruebas. Así nos dice la Escritura. La Biblia dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esto significa que tarde o temprano nuestra fe será confrontada. ¿Estamos, hermanos? Eso significa que nuestra fe va a ser confrontada y debes estar preparado. Hermano, es triste realmente que cuando vienen las luchas más fuertes a nuestra vida no estemos preparados para recibirlo. Hemos tenido ya casi 7 estudios hablando sobre la fe, la necesidad de mantenernos firmes. Hermano, es tu fe la que te va a sacar adelante del camino del Señor. Es tu consagración delante de Dios, tu sumisión delante de Dios. Con seguridad yo digo esto, mis hermanos, que la prueba es inevitable en la vida cristiana. La prueba no es un accidente, sino que son parte del plan de Dios para formar nuestro carácter, nuestro temperamento. Y bien que nos hace falta, ¿verdad, hermano? Bien que nos hace falta. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, la fe no crece en la comodidad. La fe nunca crecerá en el conformismo. La fe crecerá en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la tempestad. Es cuando nuestra fe crece. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes de José el soñador? En las páginas del Antiguo Testamento. Este hombre, relatado en el libro de Génesis, también fue probado en la cárcel. Y fue probado antes de ser exaltado en el palacio. Amén. Hermano, ¿quieres realmente recibir bendición verdadera? Vas a ser probado, hermano. Así es. Tal vez no entiendas la prueba. Tal vez se te haga difícil entender lo que estás pasando. Cristo dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Amén. Eso está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. A veces no lo entienden, pero es necesario las pruebas. ¿Para qué es necesario? Para fortalecer nuestra fe. La fe, mis hermanos, que es superficial, que no es genuina. Una fe que no es real se derrumbará en el primer viento de dificultad. Pero la fe que es verdadera, la fe que es permanente, que es firme, siempre seguirá fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar a nuestro texto inicial rápidamente, hermano. Primera de Pedro 1:7 dice así. Pedro dijo así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, esto lo escribió Pedro. ¿Quién? Pedro. Esto lo escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Este Pedro fue quien negó a Jesús. ¿Estamos? ¿Y cuándo negó a Jesús? Cuando estaba acorralado, cuando se encontró en una situación difícil. Ahora resulta que Pedro nos dice a nosotros que es necesario tener pruebas. Sin dudas, Pedro pasó el examen. Su fe fue probada y después fue aprobada. En su primera prueba fue probada de una manera intensa, pero después fue restaurado. Si usted miren en la carta de los Hechos capítulo 2, no tengo esa en mi nota, pero se me viene a mi mente.
Fue el primero que compartió el mensaje del Evangelio y 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, hermano. Debemos ser muchas veces probados para manifestarnos nosotros lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer para nosotros en nuestra vida algo mejor. Y hay algo más que Santiago nos dice en el capítulo 1, versos 2 y 3. Hay algo más que quiero compartir con ustedes. Él nos afirma y nos dice que el resultado de la prueba no es destrucción, sino paciencia. Noten lo que dice allí en los versos. No es destrucción, sino es paciencia. Es decir, es resistencia, es perseverancia. Hermanos, sin pruebas seríamos creyentes inmaduros, seríamos creyentes frágiles, sin raíz en el Señor. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, él nos dice así. Romanos capítulo 5, 3 y 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ande, usted se gloria en la prueba, en las tribulaciones. Miren lo que dijo Pablo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, en primer lugar, la fe siempre será probada para ser aprobada por Dios. Segundo punto, la prueba purifica y fortalece nuestra fe. En el libro de los Salmos, ahora las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos capítulo 66, versos 10, la Biblia dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Eso está escrito en el libro de los Salmos. Qué precioso salmo lo que nos marca el salmista David. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Así como el fuego quema las impurezas del oro, mis hermanos, las pruebas limpian el corazón del creyente. Nos limpian nuestra conciencia. Cada proceso elimina nuestra incredulidad, hace crecer nuestra confianza en Dios. Cada proceso elimina nuestro orgullo, no elimina nuestra dependencia humana, y el resultado sin duda será una fe mucho más pura, una fe más fuerte y más confiada en Dios. Oh, hermano, cuando hablamos de fe nos faltan palabras para describir todo esto. Pero debemos estar listos y preparados para cuando venga la lucha. Así es que no llore, no chille, no se lamente, no se queje, simplemente confíe en el Señor. Amén. Confíe en sus promesas. Pero pastor, entonces no debo llorar. Llore confiando en el Señor. Amén. Desahóguese en el Señor. La Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tendré cuidado sobre vosotros. Firmes en la fe, hermano. No hay cosa que Dios no pueda ayudarnos a llevar a cabo. Job, después de la prueba, pudo decir esas palabras: de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así muchos de nosotros. Cuando el salmista habla de ser probados como la plata, aquí en el verso que acabamos de dar lectura, hermano, él usa una metáfora poderosa. Él, así como usa la plata, así como el oro, la plata también se purifica en medio del fuego hasta que sus impurezas salen a la superficie. Solamente, mis hermanos, cuando se puede ver reflejado el rostro en el metal, sabe uno que está listo la plata. Cuando es reflejado nuestro rostro en el metal, nos damos cuenta que la plata está lista, tiene un valor. Así obra Dios con nosotros. La fe, como la plata, necesita pasar por el fuego de la prueba para hacer cada uno de nosotros limpios en medio de la prueba, limpios en medio de la duda, del orgullo y de la autosuficiencia. Sin fuego, mis hermanos, no hay pureza. Sin prueba no hay una fe madura. Solamente la fe debe ser probada para ser aprobada por el Señor. Pregunta: ¿quieres ser probado? ¿Quieres ser probado? Quedamos mudos, ¿verdad? Recuerde,
no es que nosotros decidamos si vamos o no. Santiago dijo, cuando os halléis en diversas pruebas, vendrán, hermano. Amén. No tenemos la opción si recibimos o no, pero dijo Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas, crean por fe que hay victoria. Amén. Hay victoria. Así obra el Señor con nosotros. La fe debe ser probada. Las pruebas, las luchas, las dificultades siempre sacarán a la luz lo que llevamos dentro. Van a salir a relucir lo que realmente somos cuando somos probados. No cuando venimos cada mañana a cantar, y verdad, y cantamos bonito, hermano, aunque otros digan que no. Pero el punto importante aquí es nuestra fe delante de Él. Amén. Prepárate, hermano. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Prepárate para la prueba. Es necesario pasar, dijo Pedro. No es una opción, es necesario pasar. Siempre en medio de la prueba aprenderemos a dejar lo carnal, hermano. En medio de la prueba aprenderemos a dejar lo mundano. Ay, porque hay cositas que no se quieren deshacer de nosotros, ¿verdad? Qué difícil es deshacer de las cosas que ofrece el mundo. Y a veces no nos acercamos a Dios, hermano, por miedo a dejar lo que el mundo ofrece. Hermano, si este es tu pensamiento, créeme, necesitas someterte a Dios. Amén. Te presentarás delante de Dios aprobado. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, verso 10 dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, yo Jehová, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ande, ahí está la palabra del Señor. En primer lugar, que la fe siempre será probada. Segundo lugar, que la prueba purifica y fortalece la fe. Tercer y último punto, mis hermanos, que una fe aprobada produce gloria para Cristo. Produce la gloria para nuestro Señor. En el libro de los Hebreos, acompáñenme, hermanos, casi culminamos. Ténganme paciencia. Todavía falta iniciar un poco más nuestra fe. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40, la Biblia dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, recuerden, hermanos, déjenme antes de proseguir que el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe, ¿se acuerdan? Habla de los héroes de la fe, y el autor dice así: y todos estos, o sea, todos los héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39 y 40. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mis hermanos, la fe aprobada no es para la gloria del hombre. ¿Estamos de acuerdo? La fe aprobada no es para glorificarnos nosotros mismos, sino para darle la honra al Señor. Nuestro Dios sin duda recompensará la fe aprobada con victoria, aprobada con paz, aprobada con esperanza. No temas cuando tu fe sea aprobada. Estás en proceso en el taller de Dios. Estás bajo construcción. Algo Dios tiene para ti. Dios te lo va a mostrar en su tiempo, en su momento. Amén, así es. Resiste a la prueba. Estás en medio del fuego, resiste. Hay que eliminar de ti todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Para ser aprobado por Él. Nunca veas la prueba, mi hermano, como castigo, sino como oportunidades de crecimiento, la oportunidad de poder crecer en el Señor. La fe probada no se derrumba, sino que se afirma en el poder del Señor. El capítulo 11, mis hermanos, de Hebreos, como lo dije, es conocido como la galería de los héroes de la fe. Ahí vemos hombres
Allí vemos mujeres que aunque fueron probados, ellos permanecieron firmes y su fe fue aprobada delante de Dios. La Biblia dice que muchos de ellos no recibieron lo prometido en vida, pero su perseverancia glorificó a Cristo y eso dejó un testimonio eterno para ellos. Ahora son testimonio para nosotros. Ahora los utilizamos para saber que nuestra fe va a ser probada y que un día nuestro Dios cumplirá sus promesas. Si no es en esta vida, en la gloria venidera. La Biblia dice que no son comparables las cosas que pasamos por este mundo a comparación a lo que Dios tiene preparado cuando lleguemos a la eternidad. Oh, gloria al Señor. Yo solamente espero ese día, si dice aquel himno. Cada vez que un creyente mantiene su fe en medio de la prueba, se convierte, mi amado hermano, en un testimonio viviente del poder de Dios. El mundo podrá dudar de tus palabras. El mundo quizá podrá dudar de lo que hablas, pero nunca podrá negar una fe firme y perseverante. Tu testimonio cuenta mucho. Hablará mucho más que 1000 palabras. Porque una fe probada será probada por Dios. Ahora quiero terminar, hermano, llegar al punto final de este estudio, para decirle a usted que la prueba y su fe no solamente es para usted. O sea, no sea arrogante. No tenga fe y la reserve nomás para, yo tengo fe en el Señor. Compártale, hermano. Amén. Amén. ¿Sí? Porque es para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, ¿sí o no? Amén. Hermano, ¿ustedes tienen fe en el Señor? Amén. Compártanla. Amén. ¿Sí? No compartirle, no, es solamente una fe teórica. Así es. Compartan la fe. Me da gusto, hermano, cuando realmente usan muchas personas las redes sociales para anunciar su fe, para proclamar su creencia, la fe que tiene en Jesucristo. Hay gente que toma el tiempo y usan bien todos esos detalles. Hay otros que no, pero nosotros los hijos de Dios, aprovechar bien el tiempo, hermano. Compartamos nuestra fe para ser aprobados por Dios. Es un testimonio, no solamente para nosotros, debe ser un testimonio para nuestra familia, es un testimonio para tu iglesia, es un testimonio para tu ministerio, es un testimonio aún para el mismo mundo, para todos los que nos rodean. Cada vez que permaneces firme, Cristo recibe la gloria, hermano. Tú testificas de Cristo en medio de la prueba. No tires la toalla, no te alejes. Que tu fe sea aprobada, pero también aprobada. Amén. Para la gloria del Señor. Terminaré diciendo 2 cosas. Hermanos, solamente confíen en Dios y Él hará. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración. Gracias por su paciencia. Señor, al terminar, Señor, este estudio, esta enseñanza, deseamos que todo esto sea aprobado por usted. Gracias porque las pruebas no vienen para destruirnos, sino para hacernos más fuertes en nosotros. Hoy entregamos nuestro corazón. Hoy entregamos nuestra fe en sus manos. Ayúdanos a permanecer firmes en medio del fuego, en medio de la lucha, de la tempestad, sabiendo y estamos convencidos que al final saldremos como el oro, como la plata, probados por usted. Que nuestra vida sea siempre para su gloria. Hemos aprendido, Señor, que la fe aprobada no busca la gloria personal, sino la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada paso firme en medio de la prueba que demos
que refleje al Salvador, al que nos perdonó, al que nos salvó, para que muchos vengan a Él. Aún los héroes del libro de los Hebreos, Señor, nos hablan hoy. Sus vidas fueron faros de fe que glorificaron su nombre y señalaron a Jesucristo como la esperanza eterna. Por eso esta noche pido por esta congregación, Señor. Manténgalos firmes. Que el proceso que usted tiene para nosotros llegue en el momento justo para ser aprobados por usted. Una fe probada, una fe aprobada. Gracias por este estudio. Atienda las necesidades que hay como iglesia y las necesidades que hay para aquellos que necesitan sanación y misericordia. Gracias damos por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos terminado nuestro estudio. Gracias por su paciencia.